Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Juana Guadalupe Ibarra Hernández, coordinador médico de la Clínica Santa Fe, aquí en Guanajuato Capital. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar de lo que va del año. Antes de comenzar, les comento nuevamente la dinámica para recordarla. Iniciaremos con la presentación de nuestro webinar y en el cuadro de chat pueden ir agregando sus preguntas, sus mensajes, sus felicitaciones y al término de la presentación se les va a dar lectura para aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulo, vamos a iniciar y damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Montoya Salcido. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad del Estado de Durango, es especialista en cirugía pediátrica y además cuenta con una maestría en administración de hospitales y servicios de salud. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y actualmente forma parte del Colegio de Cirujanos Pediatras del Estado de Guanajuato. Tenemos el gusto y el honor de que forme parte del staff de aquí de la Clínica Santa Fe. Qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor, y que nos lleve de la mano con un tema muy importante y relevante, creo yo, en el manejo inicial de las quemaduras del niño. Creo que es un tema muy importante que abordar porque tenemos ya a la mano toda la tecnología que nos da todo tipo de remedios y que pues a veces no son como los más adecuados. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo y le cedo la palabra para iniciar con este webinar. Este es su espacio, doctor. Bienvenido. Sale, muchas gracias, doctora Lupita. Muchas gracias a la Clínica Santa Fe que me da este espacio para poder platicar con todas las mamás y papás sobre este tema que poco a poco se ha estado difundiendo el hecho de que se prevenga en casa, pero sigue habiendo accidentes y más con los pequeños que han estado en resguardo por esto de la pandemia del COVID. Pues ahora que están de vacaciones y que ya casi no los podemos entretener con la escuela, pues puede haber un poco más de riesgo, entonces aquí les daremos un poco de información. Claro que sí, doctor. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues hola, mamás y papás, buenas tardes, gracias por haber estado conectado. Espero no interrumpirles tanto su tiempo, es una pequeña cápsula de información. Voy a hablar sobre el manejo inicial de la quemadura en los pequeños. Esta es la presentación mía que ya me ofrecieron, gracias a la doctora Lupita. Al final de cuentas, pues personal de salud que atiendo niños de la parte quirúrgica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Bueno, ahorita de introducción sabemos que las quemaduras en los niños es uno de los accidentes más comunes que existen en casa y cerca del 15% de los accidentes o de los traumas en pediatría corresponden a lo que son las quemaduras y predominantemente estas lesiones ocurren en casa. De hecho, la mayoría de los folletos o panfletos que salen sobre la prevención de estos accidentes siempre traen un dibujo de un niño que está cerca de una estufa. Entonces, es correcto, la mayoría de estos eventos ocurren en la cocina. Es importante el que ustedes como mamás y papás conozcan el grado de las lesiones de las quemaduras y qué es lo que se debe dar el manejo en casa, porque la primera hora en casa y las primeras 6 horas después de la lesión, ya sea que se maneje en casa o en hospital, van a ser las más importantes para que los pequeños no tengan secuelas como cicatrices o alguna lesión permanente sobre la piel que les deje una secuela importante, ¿no? Entonces, es importante también denotar que en caso de que haya algún incendio en el domicilio, no solamente son las quemaduras en piel que son fáciles de identificar, sino también hay quemaduras por inhalación, que estas van a tener mayor consecuencia y que ponen en riesgo la vida de nuestros pequeños y siendo la afección más grave que existe en las quemaduras. Lo otro es considerar el maltrato infantil porque es común o poco a poco vamos viendo más que dentro de los conflictos que pueda haber en los núcleos familiares existe el que se agreda de forma consciente o con daño permanente a los pequeños y se debe de catalogar como maltrato infantil para lograr un rescate de estos pequeños y que se puedan poner en custodia ya sea de un familiar o de las instituciones públicas pertinentes. Al final de cuentas, la quemadura en los pequeños y en el adulto son accidentes que son prevenibles y que dejan secuelas físicas y psicológicas
muy importantes en las primeras etapas de los pequeños que lo van a dejar marcado el resto de su vida. Los objetivos de esta presentación es el que ustedes tengan la definición y ciertas estadísticas generales de lo que son las quemaduras, el conocer las funciones de la piel, sus diferencias en cuanto a la piel del niño y del adulto, qué tipos de quemaduras o cuáles son los agentes de quemaduras más frecuentes, las zonas de la lesión dentro de una quemadura, cómo se clasifican las quemaduras y su gravedad para poder dar una atención oportuna y qué acciones se deben de tomar desde el momento que se llega a tener el accidente en casa, así como algunas de las recomendaciones más comunes que se deben de tener para prevenir estas lesiones. Al final de cuentas, ¿para qué nos funciona la piel? La piel tiene varias funciones, entre las principales, pues al final de cuentas es un mecanismo de barrera, entonces nos defiende contra los agentes externos como bacterias, virus, hongos, y para las infecciones que podamos encontrar en el medio ambiente o en el agua. Evita la pérdida de líquidos del interior de nuestro cuerpo hacia el exterior. Controla la temperatura, es el órgano con mayor sensibilidad que tenemos en el cuerpo y que nos ayuda principalmente lo que es en el tacto, no solamente la mano, sino en general todo el cuerpo. Y a su vez tiene una función de producción de vitamina D al exponernos al sol. La piel se dice que puede resistir hasta 44 grados centígrados sin lesionarse. Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, todo va en relación al tiempo, es decir, 44 grados centígrados en cierto tiempo, pero si nosotros incrementamos esta temperatura con un tiempo menor, vamos a provocar lesiones, ¿no? Entonces es común que, por ejemplo, cuando vamos a algún balneario, a la playa o algo, pues la temperatura llega a ser más alta y con simplemente 15 minutos que nos llegamos a exponer ya podemos empezar a tener cierta quemadura de primer grado. ¿Qué es la quemadura como tal? Es el resultado de un traumatismo físico o químico que va a inducir una desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo una leve afección sobre la piel, si es a nivel superficial, o una destrucción más profunda si llega a progresar este agente químico o agente físico sobre los tejidos más profundos, llámese la grasa, llámese el músculo o inclusive hasta el hueso. Se producen tres efectos. Una es la pérdida de piel, al perder ya la barrera como tal, perdemos calor, a lo que puede causar en los pequeños hipotermia, y una pérdida de la acción de barrera y por consiguiente las bacterias del medio ambiente o las propias que tenemos sobre la piel llegan a entrar al cuerpo y producir una infección severa. ¿Qué estadísticas tenemos en cuanto a quemaduras? Es la segunda causa de muerte accidental que ocurre en el hogar, en niños menores de 5 años, y se dice que en las quemaduras en menores de 4 años que llegan a producirse por incendios dentro del domicilio, cerca del 35% de estos pequeños van a fallecer por complicaciones de la quemadura y el 25% quedará con secuelas importantes el resto de su vida. Entonces, es un dato importante que hay que tener en cuenta para poder prevenir estas lesiones. Y la lesión o el acto que es más común evidenciar en las quemaduras en los pequeños dentro del hogar son las lesiones por escaldadura, es decir, el agua caliente o el aceite caliente que cae sobre la piel de los pequeños. Estas producen la quemadura en el momento y llegan a profundizarse. Entonces, en los lactantes que no llegan tanto a caminar o a explorar el medio, su forma de quemadura más común de escaldadura es cuando los van a bañar, el agua está demasiado caliente y no se percata el adulto de que le puede lesionar. Y en el preescolar, cuando ya está moviéndose, explorando más el medio dentro de la casa, la afección más importante pues es en la cocina con el agua caliente cuando se está cocinando los alimentos o el aceite. En cuanto a la historia de la atención de las quemaduras, pongo esta pequeña tablita en donde viene una parte inicial que es antes de Cristo, por así decirlo, desde los papiros y las evidencias egipcias, donde ya se hacían ciertas curaciones con aceites o con algunas hierbas, y conforme fue evolucionando la medicina y
detección de bacterias, microorganismos y todo, se empezó a detectar y dar protecciones con algunas otras sustancias, como por ejemplo plata, que sabemos que es un antiséptico, un antibiótico tópico local que ayuda mucho en las quemaduras, hasta en los últimos años en donde ya se empieza a producir ciertos materiales de curación que van a ayudar a recuperación mucho más rápido, al proceso de cicatrización ser más corto y con mejor cicatriz para que no deje secuela, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en toda la historia ha habido ciertos momentos en los cuales fueron importantes los avances o los descubrimientos en ese momento. Esta tablita al rato la vamos a presentar otra vez para que darles un poquito de una recomendación al final. De momento, ¿por qué decimos que la piel de los niños es diferente a la del adulto? Como bien sabemos, al ser más pequeños, el espesor de la piel es más delgado y por consiguiente la capacidad de resistir las lesiones es menos. Entonces llegan a tener más fácilmente la lesión por la escaldadura o el fuego o algún químico. Y a su vez tienen escaso vello. El vello al final de cuentas funciona como una barrera transitoria que en el adulto, si ustedes se han notado, tal vez no nos llegamos a quemar como tal, pero el vello al empezarse a quemar con el fuego o algo y que da ese olor, pues rápidamente nosotros lo identificamos de que nos alejemos porque nos vamos a quemar. Pues en los pequeños, que al no tener como mecanismo de identificación, la quemadura llega a ser directa, ¿no? La otra es de que la propia piel tiene glándulas tanto de sudor como de grasa en menor cantidad, por consiguiente, la barrera microscópica que pueda existir sobre la piel en cuanto a la protección, como la parte de sudor y de aceite o grasa, no existe en los pequeños. A su vez, al no tener un mecanismo de defensa adecuado y tener una respiración diferente al adulto, pues es más fácil que lleguen a intoxicarse por monóxido de carbono en un incendio de la casa, y al final de cuentas, cuando ya se produce la quemadura, es más fácil que ellos se puedan presentar hipotermia o progresar la lesión por la pérdida de líquidos y de calor que existe, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que el pequeño es más susceptible de quemarse? Una, porque, como luego bien dicen, es niño y necesita aprender del mundo. Es correcto, ellos tienen la necesidad de explorar su medio, no solamente lo que ellos les orientan por medio de los papás, sino el reconocerlo a través de ellos mismos, el explorar el medio. La otra es que ellos no tienen conciencia del peligro, es decir, ellos quieren hacer todas las actividades habidas y por haber sin saber el riesgo que pueda representar. Sus movimientos son permanentes, es decir, uno los coloca en el sillón, por así decirlo, o en la silla, y cuando menos piensa uno voltea y ya están en la cocina, ya están en el baño, ya están agarrando algún cable, ya están haciendo cualquier actividad. Entonces continuamente están en movimiento, y si nosotros les perdemos vista, es un riesgo importante de que puedan lesionarse. La otra es su torpeza de movimiento, es decir, no llegan a tener un desarrollo tan rápido del motor fino, por así decirlo. Entonces, si ellos quieren tomar o prensar cierto objeto, es más fácil que le lleguen a dar un sopetón o un zape y venga a caerse, o jalan un mantel, cosas así, y puedan traerse algún otro objeto, ya sea cortante o algo caliente, algo, y les lesione. Y al final de cuentas, el mundo ellos lo ven diferente, es decir, ellos lo ven desde abajo y ellos desean ver el mundo como nosotros lo vemos en la parte alta, ¿no? Entonces, la necesidad o la impericia, por así decirlo, de quererlo explorar, jalando objetos, puede traer a que se lesionen más fácilmente. Al final de cuentas, ¿cuáles son los agentes más comunes que pueden lesionar a los pequeños? Lo más común que conocemos son las quemaduras térmicas, es decir, el calor. El calor no solamente me refiero al fuego como tal o lo caliente, también el hielo
al final de cuentas puede producir quemadura, ¿no? Entonces, este tipo de quemaduras son quemaduras que al contacto sobre la piel, ya sea por aumentar la temperatura o al contrario, disminuirlas, van a provocar una lesión importante en el tejido. Lo más común es el vapor cuando están bañándolos o cuando se acercan a algún dispositivo que lance un vaporizador o una plancha de las que sacan vapor, pueden quemarse sin necesidad de tener el contacto directo. La otra es el agua caliente, el aceite caliente, los alimentos que se están cocinando o que se les ofrecen y todavía no llegan a tener la temperatura adecuada, pues pueden quemar su boca, sus labios o sus manos si ellos los están tomando. La otra es la quemadura por radiación. Esta es la más común que nosotros vemos cuando vamos a los balnearios, que nos asoleamos, pero a su vez también los rayos X, cuando son en demasía, producen cierta quemadura por radiación. Quemaduras químicas, esto tiene que ver no solamente con el deglutir las sustancias, llámese los ácidos o los álcalis fuertes como jabones, lejías o todas las sustancias químicas que se utilizan como detergentes que a veces se pueden vender hasta como productos así en cualquier esquina. No solamente la quemadura al deglutirlos como tal, sino en el simple contacto cuando agarran la botella o cuando lo están queriendo deglutir, pueden quemarse su piel de la boca o de la cara. A su vez, las pilas de botón no solamente es la quemadura eléctrica que puede causar cuando se toca, sino a su vez el químico o el ácido con el que están fabricadas puede producir que se reviente cualquier pila, no nomás la de botón, y cuando ellos agarran algún juguete, producir una quemadura sobre sus dedos. Y finalmente la más grave, por así decirlo, es la quemadura eléctrica, porque esta tiene una onda de entrada y de salida y de expansión dentro del cuerpo, y es muy común que se presente, por ejemplo, cuando los pequeños quieren morder algún cable del celular o de las tablets cuando se dejan conectadas y al alcance de los pequeños, o a su vez, lo más común es cuando no están conectadas, que se deja el cable nada más ahí libre, los niños tienden a tomarlo y ciertos niños pequeños preescolares llegan a llevárselo a la boca y producen una descarga, ¿no? O meter los dedos o algún objeto metálico a los enchufes a través de su mano, pues sufren la descarga, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué estoy aquí yo hablando de esto? ¿O por qué es importante el prevenir estas lesiones? Pues por como se ven en las fotos, son niños que si no lo prevenimos, llegan a tener lesiones que los dejan marcados el resto de la vida, y que no solamente es el daño físico, sino el psicológico, cuando pueden presentar bullying o las miradas raras en la calle de la gente, porque no es común en determinado momento el verlos, y pueden causar cierta impresión o inclusive agresiones verbales o físicas dentro de la escuela. Entonces la idea es prevenirlo, ¿no? Es importante, como les decía en los objetivos, el conocer la zona de la quemadura. Esta diapositiva pues está en inglés, pero déjenme se las explico. En la parte de arriba es la zona común de una quemadura. En el centro, que es la parte más café, es la zona de mayor agresión, es decir, es la zona que ya queda en el momento lesionada. Luego viene una zona un poco más pálida, que es una zona como de transición, en donde si no le damos el manejo adecuado, se va a extender, no solamente en longitud o en espesor, sino también en profundidad sobre la piel. Y luego viene una zona de hiperemia o de sensibilidad, que es la que está sobre la orilla, ¿no? Entonces, la idea o el objetivo es llevar siempre el manejo de las quemaduras hacia la imagen inferior del lado izquierdo, es decir, que la lesión solamente permanezca lo más pequeño posible y que esa zona de transición logremos nosotros controlarla para que no se extienda o no se profundice esta quemadura, ¿no? Ya cuando tenemos lesiones que se evolucionan, como la imagen del lado derecho, son quemaduras que al final de cuentas van a dejar una cicatriz muy importante, ¿no? Que en ocasiones, por mucho producto que podamos utilizar para controlar la fase inicial, la cicatriz va a ser necesario el estarla moldeando de forma quirúrgica con
heridas para tratar de evitar las retracciones de los dedos o la mano o la apertura de la boca, los ojos, cosas así, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación de la quemadura, en cuanto a su profundidad, a grosso modo le podemos decir en 3 grados, ¿no? El primer grado, pues como les comentaba, es cuando nos asoleamos. Es solamente el enrojecimiento y la lesión sobre la piel superficial. En el segundo grado ya involucra un poco la quemadura sobre la grasita que existe abajo de la piel, por así decirlo, que es el tejido adiposo o el tejido conectivo, y que ya va a dañar las glándulas que se encuentran ahí. Entonces su proceso de recuperación al momento de cicatrizar también ya va a tener o va a conllevar a cierta cicatriz o el uso de aceites o algunas cremas lubricantes el resto de su vida. Y final de cuentas, el tercer grado, que es las quemaduras, por ejemplo, cuando vemos que alguna toma clandestina de gasolina se abrió, algún incendio dentro de casa, alguna explosión dentro del carro, o un flamazo por el boiler, cosas así, son quemaduras ya profundas que involucran no solamente todo el tejido graso, sino esta quemadura llega hasta el músculo, inclusive hasta el hueso. Entonces, recapitulando una por una, la quemadura de primer grado es, como les decía, cuando nos asoleamos, ¿no? Son lesiones que producen en la piel enrojecimiento, son dolorosas al toque, no producen ampollas como tal, pero su curación suele ser noble y se recuperan en el transcurso de los 5 días, máximo 7 días, con el uso de algún hidratante, por así decirlo. No producen cicatriz, solamente es la descamación al final de la recuperación de las capas de la piel, y no producen ninguna secuela como tal. En cuanto al segundo grado, hay segundo grado superficial y profundo. En cuanto a las superficiales, son las que ya vemos el enrojecimiento y la formación de ampollas. Estas ya van a ser dolorosas en mayor cantidad, pero el vello o las glandulitas aún están todavía recuperables, es decir, al momento de que se recupere la piel, no van a requerir de alguna crema o algún hidratante. Estas se recuperan en el lapso de 10 días y solamente pueden verse un poquito más pálidas que el resto de la piel. Cuando ya llega a ser segundo grado profundo, ahora sí, hay daño por completo del folículo piloso con las glándulas, son dolorosas, van a producir ampollas más grandes, y en ocasiones la zona periférica que veíamos en la imagen llega a ser tan amplia o tan profunda que se requiere de algunos cortes sobre la piel, o se llaman escarotomías o fasciotomías, para lograr su recuperación y que no progrese ese daño, porque si no lo contenemos va a producir que haya menos riego sanguíneo y que por consiguiente se progrese esta quemadura con una mayor secuela. Esta es, al final de cuentas, desde el segundo grado ya superficial, debe ya atenderse en un hospital, ¿no? Al menos la atención inicial. Y por último, las de tercer grado, pues son lesiones como se ve en esta imagen. Aquí ya van compuestas. En la parte café central, por así decirlo, ya es una zona como acartonada, que ya es muy profunda. Luego ya viene en la periferia una parte como blanquecina, que es un segundo grado profundo. Y sobre las orillas, cerca del margen, si se fijan, es una opción como un poco rosada, en donde ya es un segundo grado superficial. Entonces, en las profundas hay pérdida por completo de toda la piel, y estas requieren forzosamente un injerto, algún manejo no solamente en el momento de la atención, sino pronto, porque esta piel al final de cuentas se va a perder y tenemos que utilizar un mecanismo de barrera. Entonces, forzosamente es hospitalizarse y dar manejo oportuno. Inclusive pueden tener la necesidad de estar en terapia intensiva para no tener daño renal o daño por infecciones agregadas. En cuanto a la clasificación, pero ahora por extensión, aquí como se muestra en la imagen, pues es diferente en los niños como en el adulto, ¿no? Aquí estos números representan el porcentaje de piel dentro del cuerpo. Entonces, si se fijan en la imagen superior, la azulita, los pequeños menores de 1 año, con que se lleguen a quemar parte del abdomen, ya representa más del 10% de su cuerpo, por así decirlo. Y
de ahí el que son la edad en donde es necesario el que se tenga que vigilar en hospital o en una atención médica, pues, porque llegan a progresar y llegan a tener mayor secuela. Conforme van creciendo el cuerpo, va creciendo la superficie, los porcentajes van variando, pero al final de cuentas, en la imagen inferior, que lo vemos, por ejemplo, de la edad preescolar hasta el adolescente, representa un porcentaje muy alto. Cualquier quemadura, por ejemplo, en un brazo, en un tórax, en un abdomen, en una pierna, y que esto a nosotros como médicos y enfermería nos es importante para poder evaluar el grado que van a tener de pérdida de líquidos y por consiguiente cómo les vamos a manejar para que esta quemadura no pierda mayor líquido, no pierda sustancias que van a ayudar a cicatrizar. Al final de cuentas, los objetivos internacionales o las guías internacionales lo que dicen como objetivos para el manejo de los pacientes quemados es, como primero, es disminuir la morbimortalidad asociada al manejo de las quemaduras desde que se presenta hasta el traslado en el hospital. Después, el segundo es poder delimitar las zonas de Jackson, que es la que les comentaba, las zonas de las quemaduras, para evitar su profundización o su expansión. En tercero es identificar las lesiones que ponen en riesgo la economía del paciente por su extensión o por su profundidad o por sus zonas importantes o de riesgo, que ahorita se las voy a comentar. A su vez, si es necesario el que tener que hacer estas heridas o fasciotomía que les comentaba para favorecer el riego sanguíneo sobre la lesión, el hacerlos oportunamente para que esta lesión o no se isquemice y no tengamos una pérdida o una amputación de un dedo, de una mano, por no haberla manejado de forma adecuada, ¿no? Y por último, el identificar los criterios o los manejos cuando se hacen, por ejemplo, en primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel dentro del hospital y a su vez manejo ambulatorio en casa, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estos objetivos, pues prácticamente el primerito es el que se maneja en casa. Entonces, de ahí el que esta charla sea importante para ustedes, porque dentro de los 5 objetivos, el primerito es el que se maneja en casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué debo hacer en el momento de que se quema nuestro hijo o nuestra hija? De forma inmediata es alejarlo de la fuente de quemadura. Esta parece como que algo ilógico, por así decirlo, pero a veces las mamás o los papás se preocupan más por andar regañando al pequeño que el aceite o el agua sigue existiendo en la piel o dentro de su ropa que le está quemando y no lo están atendiendo. Entonces, lo primero es eliminarle la fuente de la quemadura. Si es en la cocina, si es con la plancha, si es con el fuego, por así decirlo. Lo primerito es alejarlo. Después, si tiene algún objeto de metal o algún accesorio, es retirárselo por completo para que no se llegue a pegar a la piel. Y a su vez, el iniciar la irrigación. ¿A qué me refiero con la irrigación? Es el que el pequeño coloque su mano o la zona quemada sobre la llave de la cocina, por así decirlo, o del lavabo, y que le esté pasando el agua o escurriendo al menos 5 o 10 minutos. No es de que la meta, ya se lavó, ya le puse jabón, ya la seco y la quito. No, porque al final de cuentas sigue existiendo la quemadura, entonces tiene que enfriarse la quemadura para evitar que progrese esa zona que les decíamos intermedia. Entonces se deja la mano 5 o 10 minutos, no les va a repercutir tanto el gasto del agua, por así decirlo, es dejarlo ahí y ya después de este tiempo, ahora sí, se empapa o se moja un trapo que sea limpio de la cocina, alguna compresa, alguna microfibra, y ahora sí se envuelve. Si esto no lo hacemos en los primeros 3-5 minutos, la lesión ya progresó. Y lo que nos vamos a tardar en el traslado, ya sea que nosotros llevemos manejando a nuestro pequeño o agarremos un taxi o lo que sea, ya es tiempo perdido. Es tiempo que ya la lesión sigue progresando, el niño sigue teniendo mayor dolor y no lo estamos controlando. Pareciera
que va a afectar el que el niño meta la mano al agua, cuando en realidad no. Al estarla enfriando va a tener menos dolor y por consiguiente va a estar un poco más controlable. La otra es, ya después de que se estuvo enfriando, ya lo envolvimos, ahora sí, si es posible, es decir, si lo permite el pequeño, es lavarle con algún jabón de manos o algún jabón neutro, de preferencia líquido, y otra vez volverle a envolver y ahora sí, ir al hospital. Si no es posible, se envuelve y vámonos al hospital. A acudir al área de urgencias de cualquier unidad más cercana para que pueda ser valorado e identificar el grado de lesión, la extensión y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y aquí es importante que ustedes lo conozcan. No colocar hielo. A veces la gente dice, déjale, pongo hielo para que se enfríe. Pero si ya dijimos que no solamente el fuego produce la quemadura, sino también el hielo, y más en una zona que ya está lesionada, vamos a hacer que esta zona de Jackson, que era la intermedia, se expanda. Y aún que pensamos que en teoría nos va a enfriar, vamos a producir mayor daño. La otra es, suponiendo que se quema el pequeño, no lo atendimos, estuvimos en la casa, pero al siguiente día o a las horas nos dimos cuenta que ya le salió una ampolla. No hay que reventarse, hay que ir a atención médica. Ya cuando sale una ampolla quiere decir que ya hay una lesión profunda y que requiere atención. No es de manejo en casa solamente. La otra es no dar ningún analgésico o ningún antibiótico nomás porque la vecina me dijo, mi suegra me dijo, la comadre me dijo que le diera esto, porque ciertos analgésicos, por ejemplo, paracetamol, ketorolaco, metamizol, de forma transitoria nos van a quitar el dolor, sí, pero al ser unos medicamentos no esteroideos, por así decirlo, pueden favorecer a que esta lesión se profundice y no nos estamos dando cuenta. Y a su vez, pues no van a conocer la dosis adecuada, el peso que requiere, que tiene su niño y por consiguiente la dosis que ocupa, ¿no? Entonces, siempre hay que atenderse por un profesional de salud. Y la más importante, no colocar talco, ni mantequilla, ni pasta de dientes, ni mayonesa, ni crema, ni mostaza, ni jitomate, ni... Nos ha tocado ver todo intento de menjurjes que le hacen con tal de proteger la quemadura, que estas al final de cuentas van a producir mayor lesión. El talco es un secante, la mantequilla pues al final de cuentas es un aceite que no nos va a producir, no nos va a favorecer, por ejemplo, para la cicatrización inicial. La pasta de dientes es un secante, la crema, la mayonesa, ya no son sustancias tan naturales como antes, que sí tenían ciertos aceites o hierbas que pudieran en determinado momento ayudar. Actualmente ya traen más químicos que cosas naturales, entonces le estamos colocando algo que no. El jitomate, la mostaza, son cosas que no se deben de colocar porque no le estamos ayudando para nada. La otra es, al final de cuentas, el reconocer que si existe una quemadura que consideramos que no pasó a mayor, si el niño presenta dolor, requiere atención. No lo van a poder ustedes controlar en casa. Entonces, estas son más que qué es lo que tenemos que hacer, esto es lo importante que ustedes deben de conocer. Como ya comentábamos al principio, en el Dr. Google o donde ustedes lo quieran ver en internet, siempre aparecen páginas que se proyectan como aparentemente naturales y que son de salud y que hay remedios caseros de qué hacer para aliviar las quemaduras y todo. No les crean. Pudieran en determinado momento funcionar. Por ejemplo, aquí en el título dice en quemaduras superficiales. La mayoría de los niños no van a ser superficiales. Siempre van a ser de segundo grado. Entonces, esto no les va a funcionar. ¿Cuáles van a ser los criterios para hospitalizar a un niño? Porque a veces ustedes dicen, ay, se quemó bien poquito. ¿Para qué me lo dejan hospitalizado? Como ya les comenté en las imágenes de los dibujitos del porcentaje de quemadura en los pequeños, todos los pequeños que tengan una quemadura de más del 10% de primer grado, aquí me equivoqué, es de primer grado, en las edades tempranas, es decir, menores de 2 años, se hospitalizan para controlar dolor y para controlar la lesión en las primeras horas.
Al contrario, quemaduras del menos del 10%, pero que son de segundo grado o que son sitios especiales, por ejemplo, cara, orejas, zonas de flexión, genitales, ano, se deban hospitalizar. No se diga de las quemaduras de tercer grado, las que son eléctricas o las que son por inhalación. ¿Qué es lo que se debe de hacer en el trayecto? Es decir, ya hicimos todos los remedios caseros, doctor, ya le pusimos, la enfriamos, ya le pusimos su trapo, inclusive hasta le pudimos darle un aseo. ¿Qué es lo que sigue? Llevarlo a atención. Hay que seguir humectando esta zona, es decir, a pesar de que ya la enfriaron y que uno cree que ya tuvo suficiente, es cargar un recipiente, un termo, un tupperware, una agua de un medio litro, de lo que ustedes quieran, y durante el trayecto, los minutos que se requieran, es ya con la mano, por ejemplo, envuelta, es estarle poniendo agua para que siga manteniéndose el trapo lo más húmedo posible o frío, de forma ambiental, para que nos permanezca esta lesión lo más limitada posible. La otra es mantener la calma. De nada sirve que anden regañando al niño, de nada sirve que se anden peleando con la suegra, con la que estaba cocinando, que si el hermano no lo atendió, que si no le dio el vistazo. Eso al final de cuentas va a producir mayor ansiedad en el pequeño, va a estar más irritable y cuando nosotros lo veamos no vamos a saber si está asustado. Bueno, sí sabemos pues, pero en los primeros minutos no nos vamos a dar cuenta de forma objetiva si es solamente el susto, el dolor o la irritabilidad como tal por una quemadura profunda. Y lo más importante es ir a atención lo más pronto posible, pero no como en la imagen que se ve ahí, que se andan queriendo matar los camilleros o quien lo esté trasladando al paciente por querer llegar. De nada sirve que vayan a tener otro accidente. Si se va a prevenir algo, ya háganlo de una vez y no vayan con las prisas. Si ustedes mantienen la humectación y estar enfriando la lesión, se pueden tardar tranquilamente 10, 15 minutos, que es lo más común hacia un centro de atención, y la lesión va a estar controlada. ¿Qué es lo que se va a hacer cuando ya esté en el hospital? Primero lo que tenemos que hacer es manejar el dolor. Vigilar el estado de conciencia, porque, como les digo, hay pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos que en ocasiones pueden desencadenar no solamente hipotermia, sino a su vez trastornos dentro del cuerpo de los pequeños que repercute sobre el estado de conciencia. A su vez, vamos a estar vigilando qué tanto está orinando, porque nos interesa que el riñón siga funcionando. Si nosotros tenemos mucha pérdida de líquidos, es decir, estamos, por ejemplo, sudando demasiado, dejamos de orinar. Ahora imagínense en una quemadura, que tenemos una zona que no está protegida, que continuamente está trasudando líquido corporal o suero. El riñón va a tratar de compensar, pero va a llegar un momento en donde ya no va a poder y va a empezar a dañarse. Entonces, vamos a estar vigilando nosotros la cantidad que está orinando los pequeños, el estarlo hidratando, se le van a hacer pruebas de sangre, pruebas de función renal, pruebas de proteínas, disminuir los riesgos contra las infecciones. Si se puede hidratar de forma oral, se hará. Si no, va a ser por medio de vena, con un suerito. Se les puede dar alimentación si es posible, de preferencia láctea. Y aquí yo creo que ha sido el problema con las abuelas de decir, si les van a dar de comer lácteos, pues ¿por qué no le puedo poner una sustancia láctea a la quemadura? El que se ingiera sustancia láctea es porque existe cierta protección sobre el estómago al trauma que están teniendo. Entonces, es importante el que la alimentación se empiece de forma adecuada con sustancias muy irritantes. Y el lácteo hasta cierto punto llega a proteger un poco las paredes del estómago. Se le va a agregar, por ejemplo, omeprazol o algún otro medicamento como sucralfato para estarlo protegiendo, porque aunque sea una quemadura pequeña sobre la piel, el niño ya tuvo un estrés y en ocasiones hay procesos de gastritis o de úlceras por este estrés que ya está teniendo el cuerpo. Y por consiguiente, vamos a estar vigilando que no se llegue a infectar y que tenga su protección antibiótica. Al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir las quemaduras? Por ejemplo, en el fondo se ve un folleto que fue en la Ciudad de México del Día Nacional de la Prevención de Quemaduras, en donde vienen 5 puntos importantes. Vamos a dejarlo como unos 10 tips, por así decirlo. Lo primero que hay que hacer es que si se va a estar cocinando algún alimento,
se trate de cocinar sobre los quemadores dentro de la estufa o la parrilla, en los quemadores que están posteriores, es decir, lo más pegado a la pared, que no llegue a tener el alcance de los pequeños. Si llega a estarse cocinando y que es muy común que el niño quiera que uno lo agarre, las mamás lo levantan y están meneándole ahí a la olla y con el otro brazo agarrando al niño, es muy fácil que el niño pueda dar un manotazo o que se pueda mover y pueda hacer que la cuchara salga, salpique al pequeño o se salpique el adulto y se queme. Entonces, no cargar a los pequeños mientras se cocinan. El otro es, si se le va a dar algún alimento, ya sea líquido o sopa o un caldo, vigilar y comprobar que no estén demasiado calientes. A veces nos damos cuenta que, inclusive cuando se prepara la leche de fórmula, que va el caso de que prefiero la lactancia materna, pero por X razón se tenga que dar fórmula. En ocasiones los papás en demasía calientan el agua y por consiguiente la leche, pues al final de cuentas está muy caliente. Y a veces dicen, el niño no la quiere porque no le gusta, ¿no? Pues que está muy caliente, hay que esperar a que se enfríe. La otra, al final de cuentas, es que todos los alimentos que estén calientes, tratarlos de alejar lo más posible de los pequeños. En ocasiones, por ejemplo, en las fiestas o algo, se coloca sobre la mesa un mantel, y luego arriba del mantel el guiso del momento, ¿no? Pero el niño es muy fácil que pueda jalar el mantel y se viene con toda la olla, o si se está cocinando en algún caso, alguna carne asada o algo, pues identificar o poner barreras para que los pequeños no estén cerca. Y esto va en relación a esta diapositiva. También, por ejemplo, los calentadores solares o los comunes boilers, por así decirlo. Antiguamente se tenía la idea de que se tenía que prender al máximo para que calentara rápido el agua y que por consiguiente yo no durara tanto tiempo esperando el agua caliente en mi baño, ¿no? Lo recomendable es tratarlos de poner en la parte más baja, es decir, entre la parte media y baja antes del piloto, por así decirlo, para lograr que el agua esté caliente, pero que si el pequeño por en determinado momento se mete antes al baño, a la regadera, pues no le vaya a producir, no tenga un agua tan caliente que le vaya a lesionar, ¿no? Entonces, lo ideal, ya con los calentadores actuales, pues ya tienen un regulador más específico, ya si son de paso o no, qué tanto es el flujo de agua que entra, cuál es la temperatura. Entonces, tratar de conseguir calentadores que tengan esa tecnología, pues, para evitar las quemaduras en el baño. La otra es planchas, tenazas del cabello cuando se están arreglando las mamás o que estén ahí planchando la ropa, evitarlas alejarlas lo más posible de los pequeños. Y si se utiliza una chimenea, un asador, un anafre por la cuestión de invierno o porque se cocina, tratar de poner como unas barreras para que los pequeños no estén cerca, como en la imagen que está en la diapositiva. Como otra recomendación es todos los tomacorrientes cubrirlos. Ya venden unas tapitas plásticas que se pueden conseguir en cualquier ferretería o en Home Depot o algún centro, pues, inclusive hasta en el Walmart los venden, en donde ya valen como 2 pesos, 3 pesos cada una y vienen en una bolsa o en un empaque donde vienen 20, 30, 50. Obviamente no vamos a tener tantos enchufes o conectores en la casa, pero nos ponemos de acuerdo con mi vecina o con mi hermana para comprar el paquete y los distribuimos para proteger estos tomacorrientes cuando no se estén usando para que los pequeños no lleguen a tocarlos. Y a su vez, lo que les comentaba, cuando se conecta algún dispositivo como celular o tablet, si ya no se va a cargar, es desconectar por completo el cuadrito del tomacorriente para que ellos no tomen el cable y lo anden chupeteando o lo toquen y puedan quemarse. La otra recomendación es vigilar todos los dispositivos metálicos que no estén calientes. Es común, por ejemplo, cuando tienen la silla portabebé en el vehículo y le está dando el sol en el estacionamiento, ya nos vamos a subir al carro, a veces no se dan cuenta y lo sientan al pequeño. En el momento no va a sentir dolor, no va a sentir la quemadura, pero esa hebilla
llega a estar muy caliente que con el paso de los minutos le va a quemar, le va a producir una lesión. Entonces, detectar que estos dispositivos metálicos con los que va a estar en contacto el pequeño no estén calientes. Y por último, revisar todos los alimentos, más cuando se calientan en microondas, porque es común por el efecto del microondas que nomás va a calentar la parte superficial del alimento. Nosotros a veces lo queremos calentar de más, o le ponemos más minutos o más segundos, sale, le damos vueltas para tratar de menear y que esté un poco más térmico, pero sigue estando caliente. Entonces se lo damos al bebé o al preescolar, él lo va a tomar porque pues, él intuye que ya está listo para comer y se quema en la boca o se quema en la mano si lo agarran. Entonces, el estar muy al pendiente cuando se calienta algo en el microondas de que sea toda la temperatura homogénea del alimento. Y el más importante es no perder de vista a nuestros niños en cualquier situación, en el hogar, fuera del hogar, en el carro o en alguna fiesta, ¿no? Volvemos un poquito aquí se empalmó la imagen, de fondo está la tabla que les comentaba de la historia natural de los descubrimientos que se dieron para las quemaduras, y haciendo un poco de remembranza sobre la clase que ahorita les comenté del webinar, pues ya no es necesario el estarle poniendo algún ungüento, alguna hierba, algún aceite. Tienen que ir a una atención hospitalaria, en un servicio de urgencias. En el caso particular de la Clínica Santa Fe, bueno, tenemos un área de clínica de heridas en donde de forma oportuna se le puede dar manejo adecuado a nuestros pequeños o al adulto si se llega a quemar, para evitar una lesión, una cicatriz o una secuela importante en su función. Entonces, ya eliminen esa idea de tener que pensar que hay que colocarle algún ungüento a nuestros pequeños en casa. Es enfriar, cubrir, seguir enfriando en el trayecto, llegar a atención, sea cual sea el tipo de quemadura. Pues de momento, pues muchas gracias por la oportunidad, por la presentación, y así como se ve en esta imagen al final, no solamente es una persona quien atiende a los pequeños quemados, está en enfermería, nutrición, los médicos de diferentes especialidades, rehabilitación, todo con la intención de no lograr una cicatriz que llegue a tener como secuela importante a nuestros pequeños. Entonces, es un grupo completo. Les puedo decir que, por ejemplo, aquí en la Clínica Santa Fe, este grupo está completo. Pudieran atenderse sin ningún problema. De mi parte, pues es todo. Ya por último, pues dejamos las dudas y las preguntas. Ahí vi que algunas estuvieron, no las alcancé a ver, pero sí, darle lectura. Muchas gracias, doctor. La verdad es que una muy buena presentación. Muchas felicidades. Y como lo comentó, damos pie a la lectura de las dudas y preguntas que se suscitaron durante su presentación. Ajá. Entonces, se las voy leyendo y ya le doy su espacio para que nos dé la aclaración. Patricio nos pregunta, ¿es mejor ir al centro de salud más cercano a la casa para una primera atención o es mejor ir a un lugar ya especializado aunque esté más lejos? Al menos aquí en la ciudad, Patricio, es muy fácil el llegar a un servicio de urgencias común de cualquier unidad o instituto público o privado. Entonces, cualquier servicio de urgencias en donde ya se tenga medicamentos y materiales de curación, de forma de hidratar, e inclusive el material especializado para los niños se puede atender. Es diferente, por ejemplo, cuando la quemadura ocurre en una comunidad, en donde el centro de salud, pues sabemos que la desventaja que tenemos en nuestro sector salud es que a veces no tienen los recursos necesarios en las comunidades más alejadas. Entonces, ahí sí yo recomendaría que de forma inicial pudieran llegar solamente para dar la atención inicial, es decir, lo que no se hizo en casa tal vez. Y después es trasladarse a un segundo nivel, un hospital general, que es el más común,
en donde se puede dar una atención adecuada sin necesidad de llegar a la especializada, es decir, al tercer nivel donde implica algún manejo quirúrgico o agregado. Cosa contrario, se intuye de que, bueno, tuve la quemadura, agarro mejor mi carro y me voy no sé, a la Clínica Santa Fe o al hospital pediátrico ya en este momento porque lo requiere mi pequeño, pero tal vez ese traslado implica 40 minutos. Y si yo no le hice el manejo adecuado los primeros 5 o 10 minutos, de nada sirve que puedas andar a 140 kilómetros por hora para tratar de llegar a la clínica y perdiste ya tiempo. Entonces, lo recomendable es dar la atención en casa, el enfriar y trasladarse. Si es en comunidad lejana, se atenderá en esos centros de salud y automáticamente se va a trasladar. Y si no, es llegar al segundo nivel, a un hospital general, y ahí se le va a dar la atención adecuada sin ningún problema. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que va de la mano con la siguiente pregunta, era, Luis nos comenta, ¿pero nos quedamos en casa a hacer todo eso, enfriar, desinfectar, o mejor nos vamos al hospital directamente? Creo que ya nos lo explico también. Sí, toda la lesión que implica la quemadura, es decir, mientras tenga dolor, lo que les decía, mientras tenga dolor es ir a atención, porque probablemente están dando el primer paso o el primer objetivo de la atención, y si no lo mantenemos, vamos a perder ese objetivo o esas horas de oro en la atención, que va a provocar que se profundice la lesión, y al siguiente día van a decir, chis, le salió una ampolla, si no la tenía, ya la habíamos controlado. Bueno, es por esto. Entonces sí es directamente a atención, independientemente de la extensión o del grado de lesión. Sí, y darle los cuidados, así como nos dijo, los primeros minutos son esenciales también. Es correcto. Muy bien. Por acá Toño nos dice, mi mamá siempre me puso mostaza en las quemaduras cuando era pequeño. Ahora lo hago yo con mis hijos. ¿No está bien? Siempre he sentido que mejora con eso. Sí, como les comenté anteriormente, los productos que existían antes, mayonesa, mostazas o algo, eran como un poco más naturales y tenían cierta cantidad o porcentaje de aceites. En los actuales, si se fijan, ya ven hasta productos light que no tienen nada de grasa. Al contrario, tienen químicos que sustituyen. Entonces, de forma transitoria, efectivamente vas a sentir lo fresco de la mostaza o de la mayonesa o lo que le pongas, y vas a sentir una mejoría intermitente. Pero el dejarlas, al final de cuentas, la mostaza es un secante. La cicatriz que vas a tener o el daño para el tiempo de recuperación, por así decirlo, va a ser mayor. Cuando son quemaduras superficiales, pues bueno, no hay tanto daño profundo del tejido conectivo y no hay tanto problema de cicatrización, no hay lesión, o sea, no hay secuela, por así decirlo. Pero cuando llega a ser segundo grado, no, de nada sirve. Entonces, se ha optado de forma internacional que se instruya o se diga a todo el público en general que no se coloque ninguna sustancia, que mejor es enfriar e ir a atención médica. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Acá Gabriela nos comenta, nos pregunta, ¿recomienda algún ungüento o crema después de brindar la primera atención de quemaduras? Después de mojar con agua y cubrir con compresas y el aseo, ¿recomienda algún ungüento? Sí hay ciertas cremas o ungüentos, pero todo va a depender del tipo de quemadura, es decir, qué agente fue el que la quemó, cuánto tiempo fue la exposición. No es lo mismo, por ejemplo, el aceite, que tiene un mayor grado de ebullición o de calentamiento que, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, en base a eso, es que nosotros decidimos qué conviene más. Está en una fase en donde requiere hidratación, una fase en la que requiere un poco más de humectación, o ya requiere una sustancia un poco más oleosa, o al contrario, no hemos salido en la fase de cicatrización, sino estamos en la necesidad de tenerla que manejar con alguna sustancia que nos ayude a limitar el daño, a que no progrese y que empiece a cicatrizar ya. Entonces, va a depender mucho del tipo. De forma comercial, así sea en los comerciales de TV Azteca o de Televisa, que inclusive a veces pueden poner que cierta crema de Goicoechea o el Cetaphil o lo que tú quieras, pueden ayudar, no te digo que no, pero tal vez no va a ser la más indicada en su momento,
la forma de saberlo literalmente es viendo la lesión. Entonces, el de ahí el que no solamente aquí en la Clínica Santa Fe, sino de forma internacional, existan clínicas de heridas o donde existe personal especializado para detectar qué tipo de lesión tiene, en qué fase está y qué tenemos que hacer. Entonces, puede haber cremas que tú puedas sentir confianza de decir, bueno, le compro Mustela Hidra-Bebé para ponerle una rosadura simple, o el Bepantene, y tal vez no requiera eso, tal vez requiera nada más un hidratante simple, o al contrario, estamos perdiendo algo de líquido porque hubo una lesión muy pequeña y tal vez requiere algo más oleoso, una sustancia envaselinada o con petrolato de forma temporal y luego ya cambiarla. Entonces, el manejo de las quemaduras no es como una receta de cocina de decir, le voy a dar esta y esta le va a funcionar a todas las lesiones en el resto del mundo. No, pues si no, no estuviéramos nosotros como en clínica de heridas. De acuerdo a la fase, de acuerdo a la lesión, hay el momento o la sustancia adecuada que requiere en su manejo para evitar la secuela final. Muy bien, doctor. La recomendación sigue siendo manejamos nosotros y atendernos. ¿Es correcto? Muy bien. Muchas gracias. Y por último, Francisco nos comenta, ¿existen tipos de piel así como hay tipos de sangre en el caso de necesitar donadores? Sí, de forma general, por así decirlo, sí se pudiera manejar así. Es decir, no es que exista tipos de piel, es decir, hay espesores de piel. Y a su vez, si hay piel que sea velluda o no. Entonces, por ejemplo, hay un niño que sufre una quemadura sobre su abdomen y por instancia inicial se le hace un injerto de su muslo. Recupera, no hay ningún problema y todo. Se sabe que esa zona, que ya fue trasplantada, por así decirlo, o donada, va a tener vello en un futuro. Entonces, siempre hay que identificar zonas, de acuerdo a la quemadura, pues, o la zona, ya sea en muslo, sea en el tórax, en la espalda o algo, identificar la zona de piel más idónea, por así decirlo, para injertar, para que no tenga ni cicatriz mayor o por consiguiente producción de pelo, y a su vez el espesor. Yo creo que su pregunta va en relación al espesor, porque hay donación de piel o injerto pues de piel de espesor total o de espesor parcial. Esto tiene que ver mucho con la profundidad de la lesión y qué tanto es la necesidad de cubrir. Okay. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y por acá nos llegó ahorita una pregunta de Carolina. Dice, mi hija se quemó con agua caliente y ahora no consigo bañarla sin que sea un pleito y un llorar y llorar. ¿Hay apoyo psicológico para este tipo de cosas? Sí, es correcto, Carolina. Dentro del grupo, como les mostraba en la foto final, pues no solamente es la atención de la quemadura por la clínica de heridas, por así decirlo, ¿no? O sea, o una persona como tal, sino dentro de en cualquier centro de quemados o cualquier clínica que esté especializada en la atención de quemaduras, incluye el manejo de psicología, porque al final de cuentas es un trauma muy fuerte para los pequeños que los deja marcado el resto de su vida. Por eso decía que dejan secuelas psicológicas importantes. Entonces, en el caso de tu pequeña que ya se recuperó y todo, lo más recomendable es efectivamente acudir a un psicólogo para tener un poco de terapia. De forma general te lo explico. Es empezar a reeducar, por así decirlo, a la pequeña de que no le tenga miedo al agua, ni al ruido, ni al vaporcito del agua o al agua como tal. Y por consiguiente es como hacer retos de poco en poco, utilizando juegos, por así decirlo, para que rompa ese bloqueo o ese mecanismo de defensa que tiene hacia el agua por el evento que tuvo, por así decirlo. Muy bien. Pues creo que son todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy, muy clara su presentación. Muchas gracias por tenerlo y como ya lo comentó, el doctor forma parte de nuestro staff, de nuestro equipo multidisciplinario del servicio de clínica de heridas que tenemos aquí en la Santa Fe, aquí en Guanajuato Capital. Esperamos que en casita haya sido muy claro la atención que se debe realizar y si tuvieran algún tipo de consulta los esperamos para que conozcan aquí nuestros servicios
con el doctor, igual si tienen algún caso, no necesariamente quemaduras, pero que necesiten una consulta con cirugía pediátrica, pueden llamar aquí a nuestros teléfonos de la clínica, y pues el doctor siempre muy amable en atendernos. Los invito a conocer nuestros servicios, nuestras instalaciones. Pueden visitarnos en nuestra página de internet en santafe.lat, santafe.lat, LAT como lata. Ahí podrán encontrar los servicios del directorio médico y además una parte de un blog que estamos manejando sobre temas de interés para para la población en general. Ahí nos pueden buscar, igual en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook como Santa Fe, Unidad de Especialidades Médicas, Cirugía e Investigación. Y pues aprovechen nuestras promociones. Este mes tenemos consulta de medicina general con el 20% de descuento. Igual síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que publicamos, todos nuestros servicios. Y pues nuevamente, doctor, muchas gracias. Qué placer tenerlo. Y pues a todos tenemos una cita el próximo mes en nuestro siguiente webinar. Por acá nos vemos. Bonita tarde. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes, gracias a todas las mamás y papás que estuvieron en conexión, gracias a la clínica que nos da este espacio y bueno, como saben, igual en las redes sociales trato de darles un poquito de tips de salud para nuestros pequeños, entonces un saludo a todos, saludo a sus pequeños que ya estuve atendiendo y buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por acá, muchas felicitaciones. Gracias, doctor. Los esperamos. Bye.